Queridos hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentre saludable en el lugar donde usted está. Y también en este mes estamos aprendiendo acerca de el servicio, acerca de ser siervos. Cada uno de nosotros tiene que ser un siervo de Dios. Seguramente usted habrá escuchado esta frase. Mi jefe llegó con un Lamborghini nuevo. Yo dije, ¡wow! ¡Qué coche más increíble! Mi jefe me respondió, si trabajas duro, le pones empeño, horas de trabajo, el otro año me compraré uno mejor. Aunque esta ilustración la usan generalmente para decir, el jefe seguirá creciendo económicamente mientras el empleado siempre será empleado, no tiene aspiraciones mayores. Sin embargo, déjeme hacerle una semejanza a lo espiritual. En lo espiritual nosotros también decimos algo similar. Decimos, siempre tendremos un jefe y siempre seremos sus empleados. Dicho de otra manera, siempre tendremos un Dios y nosotros siempre seremos sus siervos. No se trata, hermanos, de servir a Dios al hacer actividades en la iglesia. No se trata de actividades eclesiásticas. Y es que en realidad el servicio a Dios, el seguirle a Él, involucra toda una vida. Eso es verdaderamente ser siervos de Dios. No cualquiera es siervo, pero sí cualquiera puede hacer actividades. Y esto, hermanos, de ser siervos, lo somos desde un inicio. Lo somos desde que existimos. ¿Será cierto? Sí. Vamos a ver en esta oportunidad que estas cosas son ciertas. Nosotros existimos, trabajamos, descansamos y todo el tiempo vamos a ser un siervo. A diferencia de los siervos o de los empleados que no continúan adelante, a diferencia de ellos, dice que nosotros hacemos riqueza en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Esto tiene que ser para nuestras vidas. Y quiero invitarle ahora, por favor, a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 13, versículo 36. Hechos, capítulo 13, versículo 36. Nuevamente le repito, hermano, Hechos, capítulo 13, versículo 36. Solamente ese texto vamos a analizar esta oportunidad y vamos a ir en la lectura. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Allí nosotros vamos a ver toda una vida, la vida de David al servicio de Dios. Entonces, empezamos, hermanos. Decimos que nosotros existimos. Desde que existimos, siempre somos esclavos. Hermanos, si es que esto es así, quisiera hacerle esta pregunta. ¿Estuviéramos hablando de David si es que David no hubiera existido? Por supuesto que no, ¿verdad? No estuviéramos hablando de David. Eso, hermano, me vas a decir, no prueba que hay
esclavitud o servicio a Dios. Eso prueba, me vas a decir seguramente, eso prueba la existencia de David. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle que es Dios quien nos pone en un tiempo. Es Dios quien nos da la vida. En Isaías 43:7, Isaías 43:7 dice: para gloria mía los he creado, para gloria mía los hice. Mire por favor conmigo, vamos allí a Isaías 43:7, y el texto nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Desde el primer momento en que Dios creó al hombre, desde ese primer momento, Dios le puso en existencia y a la misma vez le puso en servicio. ¿Recuerda usted, seguramente, a los primeros personas en esta tierra? ¿Quiénes son ellos? Adán y Eva. Cuando Dios los creó y les puso al servicio, les puso a trabajar. ¿Amén? Les puso a trabajar. En otras palabras, ellos empezaron a servir. Ellos empezaron a servir. Entonces Dios dice: para mi gloria los he creado, para mí los hice, para mí los formé, y para esto te he puesto en este tiempo. Ahora nosotros podríamos pensar, ¿quién de nosotros está hoy en día diciendo en su mente: este tiempo es un tiempo perdido? Puede ser que incluso lo haya comentado o lo esté comentando, pero sabe, Dios aún así le ha puesto en este tiempo. Dios lo puso a usted y a mí en este tiempo para vivir en este tiempo. Ahora, sin embargo, no hay que olvidar que desde que nosotros hemos sido creados, nosotros también a la misma vez, hermanos, hemos caído en pecado. Primero éramos siervos de Dios. Ahora hemos caído en pecado. ¿Qué significa esto? Que ahora somos esclavos de Satanás. Que ahora servimos a Satanás. Salmo 51:5 dice que en maldad me concibió mi madre. En maldad he sido formado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, también dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, hermanos, esto nos hace notar siempre que nosotros vivimos bajo esclavitud. Nosotros vivimos al servicio de Satanás. Desde el principio también. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, desde ese momento nosotros vivimos en pecado. Desde que usted y yo nacimos del vientre de nuestra madre, desde ese momento nacimos en pecado. Entonces, nuevamente, hermano, nuevamente, amigo, podemos ver que desde que nosotros existimos hasta el último día de nuestras vidas, hasta ese último día seremos siervos de alguien, sea de Dios, sea de Satanás. Le decía también que nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos fueron puestos en el huerto. Ellos fueron puestos en el huerto para trabajar. El trabajo viene no como consecuencia del pecado, sino que desde un primer momento Dios quiso que así se le adore, que así se le sirva. Ahora, hermanos, vamos a observar la siguiente parte del texto. Regresamos a Hechos, por favor, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, versículo 36 nos dice: porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios.
¿Cuántos de nosotros al salir de casa hemos visto a jóvenes, adolescentes, adultos, niños, trabajando en las calles? O en un centro de trabajo, un centro de labores. En algún momento nosotros hemos visto. Y ahí nuevamente podemos observar una cadena. Niñez, adolescencia, juventud, adultez. Siempre estamos sirviendo. Siempre estamos trabajando. Y así también se dice de David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Ahora, hermano, permítame decirle algo más. No sé a cuántos de nosotros nos gusta que nos digan esa palabra subordinado. Eres mi subordinado. Es cierto, se utiliza con los policías, con los militares, pero comúnmente, hermanos, es una palabra usada de una manera despectiva. Por eso nadie quisiera escuchar esta palabra, subordinado. Pero sin embargo, cuando hablamos de David, hablamos que él es un subordinado. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra, servir, significa ser subordinado. Hemos visto anteriormente con el pastor, hemos visto que un siervo es un esclavo. Un siervo es una persona que vive bajo sujeción. Un siervo o servir, en este caso, también significa ser subordinado, ser dependiente de alguien más superior a nosotros. Y en este caso, David lo era de Dios. Qué interesante, hermanos. Qué interesante es cómo Dios nos muestra que David es un subordinado suyo. Ahora, es sencillo para nosotros pensar de que un pastor puede ser un subordinado, un pastor de ovejas. En nuestra mente no tendríamos quizá mucha dificultad. Vamos a decir, el pastor de ovejas es un subordinado. Pero quiero preguntarle, ¿y un rey? En este caso, ¿David era un subordinado como rey? No, él ganó muchas batallas. Él ganó muchas guerras. Entonces, no era cualquier persona David, pero sin embargo, Dios lo describe como subordinado. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que pensar en esto. David sirvió como rey. Sirvió como pastor de ovejas. ¿Qué viene a ser esto, hermanos? Si no es un oficio o una profesión. Estamos nosotros sirviendo con nuestro oficio, con nuestra profesión. Estamos inculcando a nuestros hijos y decirle, ¿sabes qué, hijo? Tienes que ser profesional. Pero más que profesional, tienes que ser un siervo de Dios. No está mal que sean profesionales. Al contrario, que ellos estudien, que ellos se esfuercen, que ellos sirvan a Dios. Eso no significa que nos vamos a privar de la iglesia. Todo lo contrario, hermanos. Porque una persona subordinada, hemos dicho que es aquella persona que sirve. Y no me refiero, hermanos, exactamente a aquella persona que va a la iglesia y hace algo, participa, no. Es todo lo contrario, hermanos. Yo participo en la iglesia, usted participa en la iglesia con su profesión, con su oficio, o de la manera como Dios le ha puesto en este tiempo. Usted participa debido a que es un siervo, como consecuencia de que es siervo de Dios. No necesariamente, hermanos, significa de que toda persona que participa en la iglesia es un siervo de Dios.
No, podríamos decir que todos ellos participan en actividades, pero no necesariamente siervos de Dios. Aquella persona que es siervo de Dios lo demuestra en toda su vida. Y recuerde a David. David siempre estuvo delante de Dios, buscando su dirección. Y eso lo vamos a ver en unos minutos. Ahora sigamos con el texto. Dice, servido a su propia generación. ¿Qué nos habla? De que David ha servido a Saúl, ha servido a su familia, ha servido a su país. Sea en gusto o sea en disgusto, siempre nosotros tenemos el ejemplo de David que está sirviendo a su generación. Hermanos, detrás de nosotros hay una generación. Hay una generación que viene. Cada uno de nosotros estamos expuestos a ellos. Cada uno de nosotros damos un ejemplo hacia ellos. Ahora, ¿qué ejemplo estamos dando, queridos hermanos? Miren, hermanos, este texto, este capítulo me encanta también. ¿Y sabe por qué? Porque Hechos capítulo 13, versículo 22, dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, usted debe saber esta parte, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. Qué hermoso ejemplo, hermanos. Qué hermoso ejemplo. Y en el mismo contexto donde estamos observando acerca de David, que él sirve a su generación. ¿Ese es el ejemplo que estamos dando en realidad, hermanos? Ahora, seguimos en el texto. El texto dice, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. ¿Sabe algo más? Cuando la Biblia dice, según la voluntad de Dios, también quiere decir, según el consejo de Dios. Así como servir significaba subordinado, ahora esta palabra, voluntad de Dios, también significa servir según el consejo de Dios. ¿Qué pasó con David cuando se alejó de Dios? Por ejemplo, en el caso de Betsabé, pecó, hubo consecuencias. ¿Qué pasó, hermanos, cuando David censó al pueblo de Israel y no consultó a Dios? También hubo pecado y también hubo consecuencias. Eso, hermanos, va a sucedernos si es que nosotros no andamos en el consejo de Dios. Pero sin embargo, David siempre, aun a pesar de estas circunstancias que les acabo de mencionar, toda su vida, él estuvo buscando a Dios. Él estuvo sirviendo a Dios. Ahora, ¿qué es, hermanos, el consejo de Dios? ¿Qué es seguir el consejo de Dios si no es leer su palabra? ¿Qué es seguir el consejo de Dios si no es cumplir sus mandamientos? ¿Qué es seguir el consejo de Dios si no es someterse al Espíritu Santo? ¿Qué es el consejo de Dios, hermanos? Si no son estas cosas que les he mencionado. David, siendo pastor, podríamos decir, tuvo mucho tiempo para servir. David, siendo rey, aún así, tuvo tiempo para servir. En ningún momento David se nota que pasa años alejado de Dios. Siempre está sirviendo. Entonces, hermanos, hay que servir. Somos parte de una generación. Dios nos ha puesto un tiempo para servir en una determinada generación y no para hacerlo solo, sino para seguir su consejo.
Recordemos estas cosas entonces, hermanos. Trabajamos, servimos para una generación, para seguir el consejo de Dios. Por eso es que Él nos ha creado, para gloria suya. Él nos formó, Él nos hizo, dice su palabra. Y como último, hermanos, nosotros no somos eternos. Es por eso que tenemos que dejar una generación con un gran ejemplo. El resto del texto es: habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. La palabra para dormir generalmente lo usamos como eufemismo. Es una forma de decir que él murió. Pero no es que simplemente murió, hermanos. No es que simplemente quedó allí. Vamos a notar ahora nuevamente cómo Dios se expresa de este varón. Vamos allí, por favor, a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 28. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 28. Vamos conmigo, por favor. El texto dice: y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. ¿De quién está hablando, hermanos? De David. Nos dice que murió en buena vejez. Murió en buena vejez, hermanos. Quizá alguno de nosotros se ha quedado solamente con la última parte del texto, donde diría: yo quisiera ser como David, lleno de riquezas y de gloria. Hermanos, eso no es lo más importante. Eso no es lo más importante para Dios. Pero, ¿cómo es que nuevamente se expresan de Él? Y murió en buena vejez. Murió en paz, en tranquilidad de haber servido a Dios. Lleno de días. ¿Quién de nosotros no quisiera seguir de esta manera? ¿Quién de nosotros podría decir: yo quiero, si llega mi tiempo, el día que llegue, tiene que ser como el caso de David? Para eso, hermanos, nosotros tenemos que estar a los pies de Dios, estar sirviéndole. ¿Cómo hemos dicho que es esta palabra en Hechos capítulo 13? Sirviéndole es subordinado, de una manera subordinada. Entonces, hermanos, durmió en buena vejez, lleno de días. Cualquiera de nosotros también podría decir, ¿no? Podría decir: yo quiero vivir hasta una cierta edad. No quiero llegar a ser mayor de edad, porque cuando llegue a esa edad voy a tener dificultades. Pero observe el caso de David. El caso de David es muy distinto. El caso de David nuevamente: y murió en buena vejez, lleno de días. Por eso quiero animarle, hermano, hermana, amigo, amiga, a rendir su vida a Dios, a servirle. Nuevamente quiero hacer esta diferencia. Actividad es diferente de servicio. Actividad es diferente de servicio, hermanos. La actividad viene como consecuencia de mi sometimiento a Dios. Y hago eso en énfasis, hermanos, porque cualquiera de nosotros podríamos decir: estamos trabajando en la iglesia, estamos haciendo tantas cosas. Sí, pero nuestra vida puede estar alejada de Dios. Entonces hay que reflexionar. En un momento nosotros vamos a morir, vamos a dejar este mundo.
Y si el día que llegue tendríamos que pasar por esto. Murió en buena vejez, lleno de días. De riquezas, no lo sé, pero por lo menos de honra y gloria de haber seguido a nuestro Dios. ¿Qué tal ejemplo, hermanos? Qué hermoso ejemplo que Dios nos ha dado. Ahora, también nos dice que durmió y fue reunido con sus padres. ¿Recuerda usted a Ruth? ¿Recuerda usted a Booz? Obed, Isaí. Fue reunido con ellos. Ese es el ejemplo que sus padres le dejaron hacia David. Y ahora nosotros tenemos una generación detrás. Y tenemos que dejarle un ejemplo hacia ellos para poder reunirnos con ellos más adelante, para poder estar juntos para siempre, eternamente. Querido amigo, amiga, ¿usted dónde estará más adelante? ¿Con quiénes será reunido? ¿Con sus familiares? ¿Sus familiares están con Dios? Si no están, le animo a usted a dejar una hermosa generación, una generación que sirva a Dios, una generación que viva para Dios, y que su generación se reúna con usted. Esto es lo que quiero compartir con ustedes, hermanos. Ahora, ¿estará con Dios o sin Dios? Hermano, hermana, ¿sus hijos son creyentes? ¿Sus padres son creyentes? ¿Nos reuniremos con ellos en algún momento? Espero que la respuesta sea positiva. La respuesta sea sí. Y luego, hermanos, el texto continúa. Dice, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Qué es esto, hermanos, si no es descomposición? Ese es el significado cuando dice que David vio corrupción. A diferencia de nuestro Señor Jesús, que nuestro Señor Jesús, Él no vio corrupción, su cuerpo no fue descompuesto. Él resucitó, su cuerpo regresó, transformado. En el caso de David, su cuerpo fue descompuesto. Esto nos hace notar que la vida nuevamente es pasajera. Hemos observado anteriormente y lo volvemos a ver. La vida es pasajera, todo se va descomponiendo. Todos en algún momento vamos a morir. Sin embargo, Dios en algún momento, para los que creyeron, vendrá y nos resucitará con un cuerpo transformado. En su caso, Dios vendrá. Si usted es creyente, Dios vendrá, le recogerá y su cuerpo será transformado. Y si usted no cree en Él, Dios vendrá y usted será condenado. Resucitará para condenación eterna. Entonces, querido amigo o amiga, considere su vida y observe que si no servimos a Dios, estamos sirviendo a Satanás, teniendo una vida de inmoralidad, quizá de borrachera, quizá de vicios, una vida de desobediencia a Dios. Mas Cristo, nuestro Señor, murió por nuestros pecados para quitarlos, para limpiarnos y para salvarnos por medio de su sangre. Crea en Él, arrepiéntase. Y querido hermano, déjeme decirle, también a usted, dependa de Dios totalmente. Tenemos que estar subordinados a Él. Tenemos que depender de Él. Tenemos que ser direccionados por Él. Nuestro servicio no es una actividad, es una vida. Y nuestra actividad es producto de nuestro servicio. Queridos hermanos, le agradezco a Dios por esta parte de su palabra.
Dios les bendiga. Y quiero invitarles a tomar un tiempo de oración. Inclinamos nuestros rostros y con esto terminamos. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de David. Gracias, amado Dios, te doy porque Él nos ha dado un ejemplo de servicio. Lo pusiste, amado Dios, a Él en el tiempo. Lo pusiste a Él, amado Dios, aún cuando Él mismo reconoce que fue formado en pecado. Él mismo te reconoció y te siguió y te sirvió. Aún siendo pastor, aún siendo rey. Aún siendo pastor de ovejas y aún en un cargo tan alto como de un rey. Y gracias, amado Dios, por este ejemplo. Ruego que cada uno de nosotros estemos buscándote, estemos sirviéndote, estemos siguiéndote. Amado Dios, nuestro servicio es estar bajo tu consejo. No podemos hacer nada si usted no está con nosotros. Seguir su consejo es seguir su palabra, leerla, estudiarla, escudriñarla. Seguir su consejo es vivir bajo el Espíritu Santo. Y ayúdanos así, amado Dios, a crecer. Ayúdanos así, amado Dios, a poder seguirte y servirte. Y si alguien en este momento no te conoce, hazle notar, amado Dios, hazle ver nuevamente de que es tiempo de arrepentirse. Gracias, amado Dios, por este tiempo. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.